tal, mis hermanos? Muy buenos días. Estamos un martes más aquí en la meditación de la palabra de nuestro Señor. Busquemos la Biblia, esta vez en la segunda epístola del apóstol Juan, versículo 8. Yo leo: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Meditemos en este versículo aquí escrito por el apóstol Juan. Cada uno de vosotros pienso que estarán llevando a cabo una tarea aquí en la tierra, es decir, que estarán trabajando para una empresa, y a cambio de estos servicios que ustedes prestan a la empresa, pues al final de mes recibirán un sueldo por los cuales está firmando un contrato. ¿Y qué tal si alguno de vosotros faltáis al trabajo sin justificación alguna que valga la pena? Faltáis porque no quieres ir a trabajar. Creo que al final de mes vuestro jefe pues descontará las horas de trabajo por las cuales no pudiste asistir, de los cuales no estaban justificados. De igual manera nosotros en el Señor, nosotros tenemos una tarea grande para el Señor. El Señor no es un juez injusto, no es un Dios injusto que no pagará conforme a la obra que estemos haciendo aquí terrenalmente. El problema es que en algunas de las ocasiones nosotros queremos el pago inmediato ya, pronto, queremos porque lo necesitamos ahora mismo. Pero en el Señor primero hay que trabajar y luego nuestra recompensa no es solamente aquí terrenal, aunque terrenalmente recibimos grandes bendiciones de Él, pero nuestro mayor galardón o el galardón completo, la Biblia nos enseña que el Señor nos dará en la vida eterna. Pero para ello hay que trabajar. Pero si no trabajamos, perderemos el fruto del trabajo que estemos haciendo. En vez de recibir, como ha dicho el apóstol Juan, un galardón completo, recibiríamos medio galardón o un cuarto de galardón. No sabemos, cada uno según el trabajo que hayamos hecho mientras estuvimos en este mundo, recibiremos allá en la eternidad. Por eso el apóstol Juan ha dicho que hay que mirar por cada uno de nosotros. En la Biblia nos enseña algunos ejemplos que perdieron tal vez alguna gran bendición terrenalmente, pero esto a nosotros nos representa espiritualmente. Por ejemplo, el rey David, después de haber cometido grandes pecados, todos conocemos el pecado de David, él perdió la gran bendición de edificar el primer templo, aunque luego se cumplió en su hijo Salomón, pero no fue él que edificó el templo, es decir, perdió una gran bendición de Dios. También Moisés, uno de los líderes importantes del pueblo de Israel, todos sabemos también qué pasó con Moisés, ¿no? Él no santificó al pueblo de Israel cuando golpeó la roca 2 veces en el agua de las rencillas. Por lo tanto, Dios no permitió que pasara al río Jordán para entrar a la conquista de la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, pues yo también pensando esto, cada día podemos nosotros también en la vida cristiana ir perdiendo bendiciones de Dios, bendiciones celestiales que Dios ha preparado para nosotros. Como ha dicho aquí el apóstol Juan, completo, que sea el premio, la bendición. Pero si estamos viviendo en desobediencia, si no estamos cumpliendo el llamado de Dios que Él nos hizo en la salvación, entonces en vez de recibir completo, pues será a medias o será media pago. Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, en el versículo 36, está escrito así: el que siega recibe salario y recogerá fruto para vida eterna. Eso hablando de las almas que hay que cosechar. Nosotros, Dios nos mandó a predicar el Evangelio. A través de predicar el Evangelio, cuando hacemos esa labor preciosa para Dios, Él dice que recibiremos un salario. Pero no estamos hablando que recibiremos aquí un salario de parte de Él, aunque el Señor también nos bendice de varias maneras por esta labor. Pero nuestra mayor riqueza, nuestro mayor tesoro nos espera ya en la eternidad.
Y ese sueldo o ese tesoro hay que trabajar por ello. El apóstol Pedro, en el Evangelio de San Mateo, hizo también una pregunta a nuestro Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 19, versículo 27, dice: entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? La pregunta que Pedro hizo es: ¿qué pues tendremos? En el versículo 28 dijo que a los discípulos le daría que se sienten en el trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero en el versículo 29 nos confirma para todos los que seguimos a Jesús y nos dice así: y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí vemos una promesa de Dios hecha no solamente para los discípulos, también para nosotros. Cosecharemos o recibiremos 100 veces más. Que el Señor ha dado esa promesa para todos sus discípulos, para todos los que obedecen. Hay una gran recompensa entonces dada por el Señor. Pablo, de igual manera, ha dicho en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, ha dicho que hay que mantener firmes y constantes, sabiendo que el trabajo para el Señor no es en vano. El trabajo que realicemos para nuestro Señor Jesucristo, para la iglesia, para los hermanos, que estemos realizando, no es perder el tiempo. Todo lo contrario, sino que recibiremos, como ha dicho el apóstol Juan, un galardón completo, a medida que nos esforcemos diariamente, a medida que estemos siempre trabajando en la obra del Señor, nuestra recompensa será grande allí en los cielos. Por eso un versículo más también vamos a leer en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos 6, versículo 10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aquí el autor de Hebreos, él ha dicho: Dios no es un Dios injusto para olvidar, sino que Él nos dará en aquel día, cuando Él se manifieste, nos dará todo lo que hemos hecho para su obra y para los santos. Un versículo también está escrito: he aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sean sus obras. El Señor viene pronto y Él nos va a recompensar por el trabajo que estemos haciendo. Por eso el versículo que hemos meditado hoy de la segunda epístola del apóstol Juan ha dicho que hay que mirar por nosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que cuando estemos en la eternidad, cuando estemos con el Señor, recibamos ese galardón que está preparado para cada uno de nosotros.